breve comentario sobre el conflicto en Ucrania. Bueno, hoy nos levantamos todos con esperanzas de que haya un entendimiento de paz entre Ucrania y Rusia sobre la base de tener en cuenta los intereses de todas las partes. Algo que nunca se ha negado aquí, algo que siempre pudo haber evitado y eludido la guerra hace 8 años. Porque cuando empezó a plantearse los intereses y digamos, estratégicamente la vitalidad que era, lo vital que era para Rusia, ciertas condiciones en su frontera y ciertas actitudes, ya que el respeto al derecho ajeno es la paz, como dijo el benemérito de las Américas, Benito Juárez, pues en esa coyuntura debió de haberse tenido una actitud consecuente. Ahora Zelensky, 8 años después, 14.000 muertos en el Donbass, sin contar los muertos y destrucciones de esta guerra, viene a reconocer y a admitir lo que se dijo desde hace 8 años. Entonces, todo esto se pudo haber evitado. Y no es Zelensky el principal culpable. El principal culpable fueron las fuerzas imperialistas y agresivas de la OTAN y de Estados Unidos, que le dieron el empujón a Zelensky como si fuera un carrito de helado, echándolo para adelante, para que se creyera que con sus provocaciones a Rusia iba a doblegar a Rusia, la iba a amedrentar o iba a hacer que Rusia renunciara en una posición de miedo, de retiro de sus intereses nacionales estratégicos lícitos, porque la seguridad nacional es algo que todos los países defienden y admiten como lícito, y el derecho internacional lo admite. Ahora, le mintieron a Zelensky, le mintieron al pueblo ucraniano, le mintieron a los gobiernos del mundo que en un momento determinado hicieron gestiones por mediar. Le dijeron a Zelensky que la OTAN se iba a alinear con él, que no tuviera miedo, que fuera para adelante. Llegado el momento, se quedó solo. Y lo más que han hecho es mandarle material de quinta. Hoy vi un video de un tanque entrando a una ciudad, perdón, en Mariupol, un tanque ruso, que los ucronazis del batallón Donbass le disparan con lo que sería una bazooka, pero no es un RPG-7. Es no recuerdo el nombre, sueco, de origen sueco, que son muy inferiores al RPG-7 y que no le hizo ni cosquilla al tanque, aunque le dio. Y el tanque siguió normalmente su camino. Quiere decir, ni siquiera es material, digamos, de primera o material moderno. En muchos casos son cosas anticuadas, sacadas de algunos de arsenales de la era soviética, etc. En conclusión, las ganancias las cogen otros y los muertos los pone el pueblo ucraniano por el irresponsable gobierno analfabeto, político, irresponsable que tiene todavía al frente. Y que les pedirán cuenta, el propio pueblo ucraniano le tendrá que ríndeme cuentas de qué hemos ganado con esto. A ver, explícame. Y se verá entonces la forma en que este personajillo menor que nadie recordará en unos días, este personajillo, a pesar de que toda la propaganda occidental ha tratado de construir un líder de escala mundial en lo que es un cómico de la legua, un comediante de baja estofa, se ha limitado, no lo han visto nadie visitar el frente. Ha sido todo a través de las redes, disfrazado de soldadito de plomo. Nadie lo ha visto cerca de donde se combate, llevando el aliento a sus soldados, ni llevando ayuda humanitaria a su pueblo, porque también hemos visto cuando se han liberado ciudades y pueblos, la gente condenando ese abandono en que se les dejó todo ese tiempo, en medio de una guerra. Entonces, parece que va a haber negociaciones ya definitivas, parece que en Estambul va a haber un encuentro, si todo marcha bien, entre Putin y Zelensky, con la presencia de otras potencias que serán garantes del acuerdo. Zelensky acepta ahora lo que debió aceptar antes de la guerra, y es no entrar en la OTAN. Rusia dice, no me interesa que entres en la Unión Europea, porque la Unión Europea no es un mecanismo ofensivo militar,
es una unión económica, política, social, y ese es tu derecho. Ahora, la OTAN es otra cosa. La OTAN es un organismo de agresión imperialista y lo ha demostrado en Irak, lo ha demostrado en Yugoslavia, lo ha demostrado en Siria, lo ha demostrado en Libia. Eso es muy diferente. No puede haber bases en tu territorio, no se pueden hacer maniobras militares con terceros en tu territorio sin que las partes estén de acuerdo. No puedes tener arma atómica, tienes que renunciar a ello porque además no tienes ningún derecho a tenerla. ¿Por qué la vas a tener? ¿Quién te amenaza a ti con lanzarte nada? Si mira aquí en medio de una guerra, nadie nunca ha diseñado la idea de lanzarte una bomba atómica. Muy diferente a lo que hicieron en Nagasaki y Hiroshima en el año 45 los Estados Unidos, que son los únicos que han lanzado bomba atómica en este mundo. Y son los que ahora tienen una sensibilidad extrema, a flor de piel, de que con el tema de la energía atómica. Entonces, no puedes hacer esas cosas, tienes que declararte neutral, pacífico, tus fuerzas militares deben estar en ciertos estándares, no pueden pasar de ahí. Y en reciprocidad, pues Rusia se compromete a no agredir, no invadir, no desatar guerra y mantener una convivencia civilizada con Ucrania, que es como siempre debió ser. Hay un tema pendiente, el estatus en que quedaría Crimea, Donetsk y Lugansk, y todo este territorio ocupado por Rusia en la zona este de Ucrania, lo que es el Donbass y otros territorios. Eso está por decidir. Parece ser, por lo que yo he leído de Zelensky, que él está de acuerdo en someterlo a discusión y ver cómo se negocia una salida pacífica a ese problema que es complejo. Es complejo y si no se resuelve bien, puede generar otros conflictos y otros enfrentamientos. Ahora, yo hice alusión en un escrito de hoy, en una serie que estoy llevando a cabo por Facebook, que se titula Guía de los Perplejos, Ucrania. Hoy publiqué la parte número 4. Y ahí estoy tratando de profundizar, creo que ya les hablé de eso a ustedes, en las alertas y denuncias que se hicieron en el mundo académico no ruso, ni vinculado con instituciones rusas, desde antes del 2014, antes del Maidán, sobre el ascenso peligrosísimo del fascismo y el nazismo entre los nacionalistas ucranianos que ya colaboraron con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. La figura de Stepan Bandera y otros líderes nacionalismos culpables de genocidio, sobre todo contra gitanos, polacos, húngaros, soviéticos, judíos, y que han tenido ahora, lo hemos visto, una actitud similar en esta guerra. Ejemplos sobran, no voy a detenerme en ello para no perder el tiempo. Bueno, dice Roberto Anido, Eliada Acosta, ¿qué está diciendo? Culpando al gobierno ucraniano. ¿Quién invadió? ¿Cómo justificar el genocidio ruso en Ucrania? Putin es quien tiene que pagar por crímenes de guerra. Bueno, señor Roberto Anido, aquí yo no sé si usted sigue este programa, los espacios internacionales de noticias, etcétera. La guerra no empezó el 24 de febrero. Y si usted afirma que empezó en ese momento, usted es un ignorante político e histórico. La guerra empezó desde que se dio un golpe de Estado contra un gobierno democrático, no importa si fuera prorruso o antirruso, pero era democrático, con el apoyo de la OTAN, de los Estados Unidos, y que costó más de 1.500 millones de Estados Unidos fomentar ese golpe. Usted sabe, espero, señor Anido, que usted sepa que los Estados Unidos se mueven no por principios, sino por billetes. Si no lo sabe, tiene que ir a estudiar. Y ese golpe de Estado permitió el ascenso de todo este nacionalismo inhumano, fascistoide, enemigo precisamente de la paz, que a diferencia de Alemania y otros países que también tienen movimientos nazis, sí penetró en todos los estamentos del Estado ucraniano. Lo primero, en Alemania no se permiten unidades nazis en el ejército alemán. Y aquí la Guardia Nacional, Batallón Azov y otros batallones más que son nazis, con símbolos nazis, consignas nazis, ideas nazis y comportamiento nazi.
Sume a eso que ese gobierno además pidió entrar a la OTAN violando los acuerdos de Minsk 1 y 2. Rusia está rodeada de bases de la OTAN y de Estados Unidos. Y en su frontera más inmediata, violentando los acuerdos de Minsk y los acuerdos del 92 con la Unión Soviética, pues, ¿qué se trató de hacer? Un cerco de hierro contra un país que no agredió a nadie hasta ese momento. ¿Cuántas veces se pidió negociar? ¿Cuántas veces se pidió evitar? Lo último que hicieron fue decir claramente en el organismo de energía atómica que ellos iban a empezar a investigar para tener armas nucleares. ¿Usted se enteró, señor Anido? Yo se lo estoy diciendo. Y ahí lo puede comprobar en la prensa. Sume a eso la guerra del Donbass. 8 años de limpieza étnica por estos batallones ucronazis contra la población ruso parlante. Sume a eso las 4 leyes llamadas de descomunización de Ucrania, que fueron impugnadas por la propia Unión Europea y fueron rechazadas por los mismos países de la Unión Europea porque eran fascistas, violentas, enemigas de la democracia, enemigas de la libertad. Usted me puede decir, todo eso es interno. Todo eso no es interno, porque está afectando a minorías. Usted no sabe que el derecho de las minorías está refrendado en el derecho internacional. Vamos a ver, Roberto Anido, ¿algo justifica la muerte a manos de Rusia de tantos miles de civiles inocentes? Le respondo, esa película no empezó el 24 de febrero. Respóndase y le pregunto, señor Anido, ¿algo justifica las 150 fosas comunes encontradas en el Donbass? Una de las cuales tenía 80 cuerpos, mujeres, niños y hombres rusos parlantes asesinados por los ucronazis, y los 14.000 muertos desde el 2014 hasta el presente en bombardeos diarios contra objetivos civiles. No vamos a ser pacifistas selfie, vamos a ser pacifistas serios. Si usted, además, Anido, le pregunto, usted se pronunció en su momento alto y claro, usted escribió contra la guerra en Irak, contra la guerra en Libia, contra la guerra en Siria, contra los asesinatos de niños en Palestina. ¿Usted lo hizo? Dígame dónde para yo leerlo. Esa pregunta se la he hecho a muchos pacifistas selfie. Ninguno me ha podido responder. Es más, le digo más. Tuve la iniciativa de poner en Change, esas iniciativas que se ponen para que la gente mande firmas, una propuesta que yo sabía que no iba a prosperar, pero la puse para enrostrarle a los pacifistas selfie teóricos y de última hornada y abstractos que su actitud iba muy diferente a su discurso. Dije, propongo a la Asamblea General de Naciones Unidas que a partir de esta guerra que tiene un tanto consenso de rechazo en tantas personas, se consideren ilegales, inmorales y prohibidas todas las guerras, todas las invasiones, todas las acciones bélicas en cualquier escenario mundial. Y hágala quien la haga, incluyendo medidas de bloqueo económico que son medidas de guerra como el que sufre Cuba. Arriba, corazones. ¿Usted sabe cuánta gente lo firmó? Lo divulgué y Chance lo divulgó. Pocas personas, muy poquitas personas. Y ninguno de los pacifistas selfie. Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con prohibir todas las guerras a partir de ahora? Todas las acciones militares, todos los bombardeos, el de Yemen, el de Gaza, contra Siria, en Somalia. Si estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en lo fundamental. Si no, perdone que le diga, no lo conozco, pero viendo a otros casos, a mí me parece eso una inmensa hipocresía. Y ojalá fuera de verdad, pero nos movilizáramos por la paz de verdad, seriamente, y nos empeñáramos de verdad. Y no solo en las redes sociales, sino en la acción social, que es donde se decide el futuro de los pueblos. Y dicho esto, continúo con lo que quiero decir. Dije hoy en Facebook, en esa cuarta parte de la serie, algo muy sencillo. Todo está muy bien. Ucrania se compromete a ser neutral y todo lo que hemos dicho. Rusia se compromete a respetar la soberanía, la independencia de Ucrania
y a no agredir a Ucrania bajo ninguna circunstancia a partir de ahora, porque va a haber garantes internacionales. Lo mismo que Rusia quiso hace 8 años, que no lo hicieron caso, que no les convenía ni a la OTAN ni a Estados Unidos. Porque no sé si usted sabe, señor Anido, que esto es una guerra de Estados Unidos y la OTAN con Rusia y con China. Si usted no sabe, bueno, pues mire, geopolítica. Ahí están los conocimientos geopolíticos. Y por otro lado, le digo más. Si no hay desnazificación de Ucrania, de aquí a unos años estamos en el mismo punto, o peor. ¿Quién debe hacer la desnazificación de Ucrania? ¿Rusia? No. Debe hacer el gobierno ucraniano. Debe ser el gobierno ucraniano el que diga, aquí hay tolerancia cero con la propaganda nazi. Aquí hay tolerancia cero con los símbolos nazis. Como hizo un gobierno serio como el alemán, cuando una extremista de Vox trató de entrar hace poco a Alemania por un aeropuerto y en la maleta llevaba objetos, documentos y símbolos nazis. La devolvieron para España. No puede entrar aquí con eso. Eso está prohibido en este país. Bueno, es esperar mucho de Ucrania una actitud semejante. ¿O a dónde va a llevar a Ucrania, al pueblo ucraniano, una panda de violentos, de asesinos, de torturadores, que lo hemos visto ahora sacar ojos con un cuchillo, disparar en las piernas a prisioneros rusos, que hemos visto golpear y torturar prisioneros, violando todas las leyes internacionales de la guerra, que se basan en el odio racial, porque dice que no son eslavos, sino son nórdicos, y que como no son eslavos, el eslavo es el enemigo. El gobierno de Orbán en Hungría es un gobierno de derecha dura y se ha deslindado de esta gente. ¿Por qué será? Estoy publicando también otra serie, esa misma serie de Guía de los Perplejos, Ucrania, documentos de académicos importantísimos. Hoy publiqué un ensayo de 24 páginas de una especialista llamada Delphine Bechtel, francesa de origen judío, contra el holocausto y la participación de estos ucronazis en la Segunda Guerra Mundial, con pruebas y detalles. Ponme otra vez el comentario, Cartero, que no lo vi. Dice Roberto Anido: señor Elías, estoy en contra de todas las guerras, como mismo estoy en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Estoy en contra de un dictador como Putin, pero que con trampa lleva más de 28 años en el poder y no es un símbolo de paz para el mundo. Es su opinión. El pueblo ruso, que lo apoya en un 80% según las encuestas, mientras a Biden lo apoya en un 24%, tiene una opinión diferente a usted. Y usted no puede normar el gobernante que tenga Rusia, y solo lo puede normar ni Biden amenazando, que tuvo que echarse para atrás, ni nadie de fuera de Rusia. El pueblo ruso es el único que puede elegir sus políticos y sus presidentes. Y si vamos a hablar de dictadores y de ofensas a la paz, vamos a hacer el recuento de todos los dictadores en América Latina y el Caribe, para no ir muy lejos. Señor Anido, que Estados Unidos ha puesto en el poder, ha amamantado, ha protegido y ha promovido. Y la lista es muy larga. Y no basta con que usted esté en contra. Yo quiero saber dónde usted lo ha manifestado, dónde usted lo ha escrito, dónde usted lo ha luchado. Porque ahora todo el mundo está en contra, pero yo no vi cuando bombardeaban Belgrado, a propuesta de Biden, que lo reconoció en un video que circuló ahora. Yo solo vi a los pacifistas de siempre, a los de verdad, que incluso fueron a los puentes de Belgrado para que no fueran bombardeados. Y en Libia yo no vi a casi nadie levantar la voz cuando acabaron con un país donde han instaurado ahora mercado de esclavos y asesinaron a su presidente. En Siria, al contrario, lanzaron a todas las fieras de ISIS, como Al Qaeda lo lanzaron, y le dieron 30.000 millones a los mujahidines para que le hicieran la guerra a los soviéticos. Claro que nosotros queremos la paz, claro que yo estoy en contra de la guerra, pero yo vengo luchando, no de ahora, y le puedo mandar los libros míos, le puedo decir dónde me puede leer y me puede decir mis pronunciamientos. No es ahora, porque son rubios y de ojos azules. Cuando hemos defendido a los palestinos, aquella agresión de Gaza que destruyó, que mató a 500 niños. Estaban en el borde delantero de la defensa de esa gente.
los de siempre, los revolucionarios, la gente que debe, los antiimperialistas, los antifascistas, los pacifistas de verdad. No los que ahora en esta última oleada se han sumado al carro fácil del imperio con su hipocresía supina. Dictadores que no pueden estar, bueno, no podía estar Pinochet. ¿Y quién organizó el golpe contra Allende? No podía estar Somoza. ¿Quién puso a Somoza en el poder? No podía estar Trujillo. ¿Quién formó a Trujillo en la escuela de Constabulary de Jaina? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo tuvo? Batista, el hombre fuerte que dejaba hacer todos los negocios en Cuba. Machado, el que le dijo a los inversionistas de Wall Street, bajo mi mandato, ninguna huelga en Cuba durará 24 horas. Y lo cumplió. No digo yo cómo no lo va a cumplir. Entonces, seamos serios, ¿eh? No palabras altisonantes. No brochazos. Hechos. Porque obras son amores. Entonces, si estamos hablando de una guerra, vamos a hablar de todo lo que provocó la guerra. Y termino esta parte porque tengo que hablar todavía de historia de Cuba, querido señor Anido. Tengo que hablar aquí de la revista Bohemia, cuando Cuba estaba siendo sometida a una guerra implacable por el imperio, que incluía bombas en las escuelas y alzados en el Escambray, y todas las medidas económicas que rechazamos los cubanos porque las sufrimos, lo sufrimos. Y la gente de buena voluntad del mundo porque también lo sufre. Entonces, aquí tenemos que poner también nuestra historia y la vamos a poner ahora. Pero yo termino diciendo, sin desnazificación no hay paz de Ucrania. Y eso lo tienen que hacer los aliados de Ucrania, los mentores de Ucrania, y eso lo tiene que hacer el gobierno de Ucrania, como lo hace el alemán, como lo hace el norteamericano, porque una parte de esos elementos fascistoides asaltaron el Capitolio el 6 de enero, sometiéndolo a juicio, penas duras, y no va a haber impunidad. ¿Por qué razón? En Ucrania pueden asaltar el poder, quitar un presidente, quemar 48 personas vivas en Odessa, en la casa de los sindicatos. ¿Por qué pueden ahora en las calles golpear a los gitanos amarrados a postes, hombres y mujeres? El fascismo es por naturaleza violento, irracional e inhumano. Permitirlo es permitir que la serpiente salga del huevo. Y siempre es agresivo, expansionista. Primero con su propio pueblo, porque los que inauguraron los campos de concentración alemanes no fueron los judíos, ni fueron soviéticos. Fueron los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los testigos de Jehová, hasta los amantes del swing, los liberales, los socialdemócratas alemanes. Fueron los primeros que llenaron los campos y pusieron los primeros muertos. Después vino lo demás, la solución final, Eichmann y todo lo que se quiera, Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen, todo eso, eso fue después. Los crematorios, el gasiclón, el holocausto, la Shoah, después. Y fíjense, para ilustrar eso, mira ahí, son los gitanas, una ciudad ucraniana golpeada por los vejadas, pintorreteadas, escarnecidas por los ucronazis, delante de todo el mundo. La gente tiene miedo, nadie se mete. Eso es lo que hace el nazismo. Dirigir sobre el miedo, reinar sobre el miedo, lucrar del miedo. Y el miedo se impone por el terror. Y vamos a ver, cartero, vamos a ver la entrevista esta que viene muy a tono con lo que estamos discutiendo hoy aquí. Esa entrevista es de un periodista serio, honesto, liberal, no es comunista, no es soviético, ni es ruso, a un directivo de la CIA, para que veamos de qué estamos hablando. Adelante, cartero. What's his name was Salvador Allende. Yeah, fine. Okay. He was democratically elected. Right. Okay. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. Are you denying that Pinochet caused huge suffering in that country? I don't buy. That he committed crimes, I agree.
But it's worth it. Huh? Is that what you're saying? Yeah, Those crimes are worth it? Yeah. Sometimes, unfortunately, things have to be changed in a rather ugly way. All these things, this truth thing and all that, they're nothing but propaganda mills. Do you really think I didn't know so. Are they all conning us, lying us? Yeah, Amnesty International? Amnesty International is right in the middle of it. I've seen their names in the cemetery in Santiago. Yeah, you're saying they're thousands. There aren't thousands. What right have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? National security interests. But that's a divine right, isn't it? Because the people that you do it to have no say in this. Yeah. Well, that's just tough. Bueno, pues mala suerte, los 30.000 desaparecidos en Argentina, los 100.000 guatemaltecos muertos y salvadoreños, mala suerte los 20.000 cubanos asesinados por Batista, mala suerte los incontables asesinados por Trujillo, que desaparecía familias enteras y no hay récords, no hay medidas, no hay cálculos. Mala suerte todos los que han muerto en Chile, en Uruguay, en Brasil, con las dictaduras militares. Mala suerte los torturados por Dan Mitrione, alto oficial CIA, que enseñaba a los militares latinoamericanos a torturar en la Escuela de las Américas. Y dice este señor, bueno, a veces las cosas tienen que ir por un ugly way, por una forma fea. No, fea no, horrorosa. Estamos hablando de miles y miles y miles de víctimas en nombre de lo que llama ese señor la seguridad nacional. Pero Putin no puede levantar la mano por la seguridad nacional. Bueno, dice Roberto Anido, el dar mi opinión me ha costado que usted me tilde de cosas que no merece alguien por dar su opinión. De todas formas, seguiré viendo su programa. Así podré aprender de usted, que es un maestro. Gracias por su atención. Señor Anido, yo lo único que he hablado de los que tienen un discurso pacifista, pero una actitud y una trayectoria vital que no va de acuerdo con ese discurso. Yo a usted no lo conozco. Usted me conoce a mí, estoy aquí, pero yo a usted no lo conozco. Y yo no puedo juzgarlo si no lo conozco. Lo que sí me parece que ver esto desde la película, desde la mitad hasta acá, no es justo. Y si de verdad queremos entender lo que está pasando y ser justos, porque la justicia es el sol del mundo moral, y ser justos. Si de verdad queremos nosotros un mundo de paz, tenemos que ir primero a la historia, ver todo como es, no como nosotros creemos, o la propaganda aplastante. Hay que ver al país y a CNN, incluso periodistas que yo respetaba, por ejemplo, como José Levi, y que ya no respeto. Hay que ver la burla, la enorme estafa que están cometiendo con sus lectores. Pero hay que ver la resistencia que la gente les empieza a hacer. Yo entro a los comentarios. A mí me son más importantes o tan importantes como la noticia el comentario de la gente. Porque se ve si la narrativa se impuso o si la narrativa se rechazó. Y es aplastante la cantidad de gente que empieza a rebelarse contra la dictadura de medios como estos, de propaganda burda. Hoy mismo Camilo Egaña va a dedicarle su programa en CNN al grupo Wagner, que nadie ha visto, que es solo pura propaganda, como no existía el fantasma de Kiev. Mira que nos hablaron del fantasma de Kiev, había tumbado 6 aviones, seguía, estaba en una carretera echando gasolina. Cuento de camino, todo eso es la batmanización de la vida, de la política y de la guerra. Primero se forma una mentalidad que admite los superhéroes y que se infantiliza con Marvel. Y sobre la base de ese territorio conquistado, que es el cerebro lavado y planchado de millones, después se le imponen narrativas que son de Marvel y de los superhéroes. Bali, el super francotirador canadiense, que nadie nunca supo siquiera, porque ahora el último estilo de CNN es decir, CNN no lo ha podido comprobar independientemente, pero tira la noticia
No lo comprobó, pero siembra la matriz de opinión. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros, todos, la humanidad, si nos siguen embutiendo esta fast food de mala calidad, que es la mentira, la tergiversación, la falsificación del pasado? Yo publiqué un ensayo de 24 páginas de esta profesora de la Sorbona, París 4, de apellido Bechtel, francesa, origen judío, sobre cómo se ha falsificado la historia del nacionalismo ucraniano paso por paso desde antes del Maidán. Desde que declararon la independencia, creo que fue en el 94, como república independiente, y desde que empezaron a desmontar la historia de la Segunda Guerra Mundial, con sus genocidios, con toda la colaboración nazi, con Stepan Bandera vestido con el uniforme de nazi. Aquí hemos presentado imágenes, abundan en internet, lo que hay que buscarla. Y la han ido sustituyendo por una mentira que hace héroes nacionales de los genocidas. De ahí viene el batallón Azov. De ahí vienen los niños que en los campamentos de verano los llevaban a hacer el saludo nazi, a aprender a pelear entre ellos, a aprender a gritar consignas, como mismo la Hitlerjugend en su momento. Entonces, la humanidad ya pasó por eso, la humanidad está alerta. Los soviéticos perdieron en aquel momento, la Unión Soviética, 25 millones de personas. El artículo que he dicho, siempre es 26, está en mi página de Facebook y se llama Guía de los Perplejos, Ucrania, parte 4. Está ahí, lo puede bajar, está a texto completo, 24. Me tomé el trabajo de traducirlo y subirlo. Ahí está, 24 páginas. Y no es lo único, esa es la parte 4, ya hay 3 partes atrás y voy a seguir. Porque a mí no me gusta hablar por hablar. Yo cito fuentes, comparto información, doy la biografía del que habló o escribió, remito a la gente a que lea, no a que crea, a diferencia de CNN, El País y toda esa caterva que te lavan y te planchan el cerebro. Yo digo lee, como decía Fidel, no le vamos a decir a los cubanos cree, sino lee. Bueno, pues sí, lean. Y si somos honestos, vamos a sacar las mismas conclusiones o muy parecidas. Entonces yo francamente, señor Anido, no lo he ofendido, pero si en algún momento en la pasión de las argumentaciones usted se ha sentido ofendido, le presento mis excusas, porque no es mi intención ni es mi naturaleza ofender.